La 1480. Tu voz en radio. Esta campaña volveremos a estar contigo. Nadie traeremos el corazón. Esta gritada que te quiere Vaya al campo de juego. El Verdinegro. El periódico radial que la hinchada se merece. Gran familia de Nueva Chicago, mi nombre es Marcelo Almirón, socio vitalicio 708. Hoy vamos a desarrollar y hacer uno de esos programas que nunca queremos hacer. A Pablo Olmos lo conocí a fines de la década del 90, 98, 99. Cuando él estaba en el gimnasio donde ahora funciona, o tiempo después funcionó, el jardín de infantes de nivel inicial, Karina Reinone. Ahí manejaba un gimnasio, el gimnasio del club, y ahí lo conocí a Pablo. Iba a entrenar hace más de 25 años o 25 años. En aquel tiempo, Pablo, quien habla, y por ejemplo Maxi Zapata, estábamos ahí con pelo largo, por ejemplo, y otros muchachos que también entrenaban, incluso chicos que estaban en la pensión en aquellos años, como Ariel Borda, César Carranza, por mencionar dos. El chaqueño Pavlich, por ejemplo, de aquellos que menciono uno que no llegó, que llegó a primera división pero que no tuvo muchos partidos, sí Borda y sí Carranza, ¿no? Entonces imagínense, ¿no?, los años que uno conoce a un hincha y un partícipe de la vida de todos los días del club. Después también lo recuerdo manejando el gimnasio de la calle Cosquín, arriba de la farmacia. Estuvo un tiempo ahí. Y ya años después, definitivamente actuando en lo que es el polideportivo. Y años después, pasa que son tantos años, 25 años, ¿no? 2 décadas completas, ya como director de deportes y encargado de la estructura deportiva del club. No futbolística, sino lo que tiene que ver con las actividades. Yo comienzo en el 2016 como voz del estadio. Por supuesto, en el año 2001 comenzamos con el Verdinegro. Es decir, ese comienzo del Verdinegro lo recuerda a Pablo estando él en el gimnasio donde ahora funciona el Jardín de Infantes, ¿no? Son muchísimos años. Muchísimos años. Y ya como voz del estadio, cuando me acerco al departamento de socios en aquel 2016 o 17, que estaba Marcela Bruno como jefa de prensa, era Pablo Olmos, que estaba en el club, quien me pasaba los números del sorteo, por ejemplo, o los datos de actividades. Y siempre lo recuerdo, y lo quiero recordar así, como la persona que cuando ingresaba al estadio, a ese sector de platea, recibía con una sonrisa. Lo mismo en los años de cuando él estaba manejando el gimnasio. Siempre tenía esa onda de bonachón, de tipo que sonríe a la distancia. Muy, muy correcto, por supuesto. El jueves último, ya llegando a las últimas horas de la noche, verdaderamente fue un momento de consternación absoluta. De hecho, quien les habla, cuando me entero así de una manera como casual, de entre casa, me muestran esa imagen, esa placa, y no lo quería creer. Digo, vamos a averiguar bien, porque hay cosas que pueden circular. Lamentablemente no. Era cierto que había fallecido. Nosotros habíamos terminado, no sé, una hora antes, un poquito más, Chicago Rock and Roll con Cristian. Nunca hubiésemos pensado terminar así ese jueves.
principalmente por la edad de Pablo, tan joven, 50 y pico de años. Es de nuestra generación, lo cual potencia mucho más la falta del dolor, primero por una persona de gran actividad, de tantos años. Por eso estoy mencionando esto, por lo menos 25 años que lo recuerdo haciendo cosas para Chicago, ¿no? Y cuando se pierde un capital humano así de estas características, bueno, duele mucho más, se siente mucho más y se replantearán cosas seguramente. Es todo muy reciente, es muy reciente. Yo me quiero quedar con esa imagen de Pablo Olmos, que cuando ingresaba o al estadio o al gimnasio del Poli o en algún sector. Recuerdo también, lo recuerdo cuando en aquel primer partido del fútbol femenino en el estadio, que fue al otro día de la despedida de Cristian Gómez, cuando me preguntaron si quería hacer la voz del estadio de los partidos del femenino, le dije que sí. El sábado, fue un sábado, se despidió Cristian, y al otro día fue el primer partido de fútbol femenino de la historia en el estadio. Ingreso al estadio, ¿quién estaba? Pablo Olmos, como siempre, con esa sonrisa para empezar ese día. Realmente no había tanta gente en el estadio, muy poca gente. Era como una novedad. Sin embargo, luego de la despedida del ídolo máximo, con un estadio abarrotado, lleno de gente, lleno de dirigentes, lleno de personajes de todo tipo, y por supuesto el socio, al otro día un par de personas nada más acompañando al plantel femenino, pero él estaba temprano. Yo llego siempre con un tiempo prudencial y ella estaba, se ve que desde la primera hora estaba acomodando todo. Bueno, ese es el Pablo Olmos que recuerdo, ¿no? Del hacedor, del de esa sonrisa. En el 2024, bueno, dejo la voz del estadio. Ya saben cómo fue todo, lamentablemente. También lo recuerdo cuando en el 2023, fines del 2023, para la campaña que vino acá a la emisora, claro. Tal vez haya sido de las últimas momentos que lo habré tratado, hemos charlado personalmente, después tal vez nos habremos intercambiado mensajes, pero lo recuerdo aquí en la radio cuando vino con Tito Guerra. Lo mismo, recordando aquellos momentos y después lo que fue la entrevista, la nota que todos ustedes recordarán. Y claro, ¿cómo no va a doler? ¿Cómo no se va a notar la ausencia si era una persona activa, joven y desde mi punto de vista alguien que siempre te recibía muy amablemente? Y recuerdo algo más, mira, ahora empiezo a jugar con la memoria, no tengo nada escrito. A ver, yo llevé una propuesta de hacer un Zoom con clubes internacionales de una organización de la que formo parte, y en ese Zoom participó Nueva Chicago. Esto habrá sido hace un par de años, 3, 4 años. Fue post pandemia, así que estamos en 2025, habrá sido fines del 2021, 22. Y ahí participó Pablo Olmos representando a Chicago. En esa jornada internacional de deportes participaron diversos clubes del mundo, como Barcelona de Ecuador, por ejemplo. En términos futbolísticos, después otros clubes, pero de otras actividades deportivas. Y Chicago estaba representado. Y fue Olmos quien habló, hizo su parte por Zoom. Era un Zoom internacional. Recuerdo eso también. Es decir, cuando se trataba de representar al club, bueno, veía todas esas posibilidades y sin dudas, ahí estuvo representando. Es decir, estaba siempre. Lo quiero recordar así, como el que hacía y el que te recibía con una sonrisa y seguía siendo el mismo que hace 20 y pico de años conocí en aquel gimnasio que estaba en el polideportivo, donde ahora está el jardín de infantes, ¿no?
Me quedo con ese buen recuerdo, y seguramente aquellos que siguen en la comisión o los que van a participar de la actividad del club como dirigencia, bueno, lo tomen como ejemplo y que no quede todo como si nada. Sergito. Suscribo todo lo que dijo Marcelo recién. Particularmente yo recuerdo mucho cuando Pablo se vino acá, ¿sí? Cuando vino varias veces a este estudio. Primero cuando estaba como encargado de la pileta, ¿sí? Con los chicos que representaban al club de manera competitiva. Y creo que me quedo también con las charlas que teníamos fuera de micrófonos, ¿no? Porque creo que como lo veíamos o como lo escuchábamos en los micrófonos del Verdinegro, fuera del micrófono era tan transparente como era adelante el micrófono. Un tipo el cual tuve la suerte de tratarlo varias veces y siempre muy amable, ¿sí? Siempre muy predispuesto, a veces para mandar mensajes cuando uno trata de averiguar alguna información, y no es normal que un vicepresidente de un club te dé tanta bolilla cuando uno le manda mensajes, y él siempre estaba muy predispuesto, ¿sí? Para responder. Y además de eso, también destacar la categoría que tenía para ser dirigente, ¿sí? Yo creo que hay pocas cosas o hay poca gente en la historia de este club, en la historia de Chicago, el cual no tenga enemigos, por decirlo de alguna forma, ¿no? Un tipo del cual representaba al club hace muchos años en distintas actividades, manejando distintas actividades, y llegó el momento en el cual tomó las riendas del club como vicepresidente de Juan Ángel Guerra, creo que sabiendo de que él iba a ser la cabeza de este proyecto, y también sabiendo, o mejor dicho, lo que todos preveíamos, que era el futuro del club, ¿sí? El futuro dirigencial del club, ya que, como bien sabido, era un muchacho joven, con muchas ideas, un muchacho con grandes expectativas de lo que podía llegar a ser Chicago, obviamente con acierto y con errores, porque todos los tenemos, pero con la convicción y la tranquilidad que nos daba a nosotros, a los hinchas, a los socios, el hecho de saber que era un tipo humilde, un tipo transparente, honrado, y que representaba muy bien a nuestro club, ¿sí? Uno podía hacer una crítica, como siempre decimos acá en el Verdinegro, una crítica a la función de los distintos dirigentes, del manager técnico, de lo que sea, pero nunca nosotros hablamos de las personas, porque cada uno de nosotros es muy respetuoso, ¿sí? Con las personas que manejan el club y con la gente que está trabajando también en el club. Creo que con Pablo nunca tuvimos este tema de tenerle que hacer una crítica negativa, ¿sí? Independientemente de los años, ¿sí? Que los cuales nos conocemos y la relación con la cual contábamos y teníamos. A mí particularmente también, cuando me enteré de la noticia, me choqueó completamente, no solamente por la investidura que tenía dentro del club, que es el vicepresidente, y por la juventud que tenía, sino también por la persona a la cual le pasó esto, la persona a la cual dejaba de estar entre nosotros. Un tipo que sin lugar a dudas le había hecho muy bien al club durante muchos años, y que podía darle muchísimo más, tenía muchísimo para darle al club todavía. Creo que hemos perdido un cuadro político dentro de la dirigencia del club que no sé si va a ser fácil de reemplazar. Vamos a hablar en un ratito también sobre esto, porque obviamente que ya pasaron un par de días y después de estos 3 días de duelo que estuvo el club tiene que seguir, tiene que continuar. Ahora, ¿cómo se va a continuar? Bueno, esto es lo que también tenemos que hablar un poquito, pero bueno, más adelante en el programa de hoy vamos a hablar de este tema, pero no quiero dejar de decir que tenemos que mandarle saludos y nuestras condolencias a la familia,
a los amigos más cercanos, y creo que hoy podemos decir a todo el pueblo de Chicago, ¿sí? Porque creo que todos lo hemos sentido, lo hemos visto en las redes sociales, por ejemplo, en el cual realmente hay unanimidad en el sentido del dolor que se sintió, ¿sí? Después de esta pérdida, porque Pablo era un buen dirigente, pero creo que particularmente era un buen tipo, y eso es fundamental, ¿sí? En la vida, no solamente en Chicago o en un club de fútbol. Así que nuestras condolencias a todos, a la familia, a la gente de Chicago, a todos nosotros, y bueno, que en paz descanse. Para no reventar la palabra salimos del fondo dominando el micrófono. El verdinegro, una jugada que se define en el aire. Estamos en el verdinegro en este lunes 31 de marzo, terminando ya el mes, y lo sumamos también a Tobías Agostinis. ¿Qué decís, Toby? Lo mismo que dice Ser, no sé si se puede decir buenas tardes, buenas noches. Fue días duros para el mundo de Chicago, para todos nosotros, para todos los hinchas que sentimos la pérdida. Yo también mandarle mis condolencias a la familia, a todo el pueblo de Chicago, que fue dura esta semana y estos últimos días. Difícil, sí, muy difícil, y sin lugar a dudas va a haber que barajar y dar de nuevo, ¿no? Porque obviamente que todos saben que se suspendió el partido el día domingo, que obviamente que era lo menos importante de todo esto, y todavía, bueno, no hay una fecha de cuándo se pueda llegar a jugar el partido, pero como dije hace un rato, esto es la vida, y la vida lamentablemente en algunos momentos te golpea de tal manera que parecería como que ya lo demás no sirve, pero bueno, hay que seguir, ¿sí? Se tiene que seguir, y el club también tiene que seguir, porque bueno, yo no sé si esto ha pasado alguna vez, ¿sí? En el club, que un dirigente que esté obviamente en acciones, claro, pierda la vida, y bueno, y sea un dirigente tan importante aparte, ¿no? Porque podemos decir que la cabeza de esta dirigencia, por más que haya sido Guerra el que fue presidente en las últimas elecciones, claro, me parece que está más que claro que en el día a día, ¿sí? En el día a día del club, el que estaba siempre y el que tomaba decisiones y el que conseguía sponsor y el que manejaba el plantel profesional, que manejaba también la parte social del club, Representante del club en AFA. Representante del club en AFA, me parece que sin lugar a dudas que era Pablo Olmos, ¿sí? Además, quedó muy claro que en la campaña, por ejemplo, los candidatos, todos lo querían a Olmos, tenerlo en sus filas, por decir, o como candidato también, como a ver, recordemos que Pablo Olmos, cuando agarra la parte, digamos, general del deporte en el club, ¿sí? Que no sé cómo era justo el título, ¿sí? Que tenía de su función, pero que manejaba todo, digamos, la parte deportiva del club, sin el plantel profesional. El director del departamento de deportes. Sí, algo así era. Y recordemos que era en la época de Germán Ken, ¿sí? Cuando agarra esa función, cuando termina, ¿sí? Director del departamento de educación física y deportes del club. Ahí está, perfecto. Cuando termina el periodo, ¿sí? De Germán Ken como presidente de Chicago, es uno de los que continúa en el club, en la comisión directiva que luego agarró, que fue la de Hugo Bellón, ¿sí? Y estuvo 3 años, ¿sí? Dentro de esa comisión directiva trabajando, ¿sí? En la parte deportiva del club, y el último mes, ¿sí? de ese periodo es cuando presenta la renuncia a su trabajo y se presenta en campaña para acompañarlo, ¿sí? a Ángel Guerra en la última elección que se hizo en diciembre del 2023, si no me equivoco. La elección fue el 17 de diciembre de 2023. Pablo anuncia que deja el cargo de director de Educación Física y Deporte del club el 10 de noviembre, claro. un mes y días antes de la elección. Bueno, perfecto. Cuando pasa esto es como dice Marcelo, todos lo querían en la lista, ¿sí? Todos los querían en la lista, porque se veía que era un cuadro a futuro interesantísimo para Chicago, ¿sí?
porque además se veía su pasión por el trabajo en el club. Creo que a veces uno cuando dice que hay frases hechas, en algunos casos no sirven y en otros sí. Yo creo que para Pablo Chicago sí era su vida, ¿sí? Porque vivía todo el tiempo dentro del club, vivía para Chicago. Creo que se dedicó todo este último tiempo en el cual fue vicepresidente, se dedicó full time, ¿sí?, a lo que era Chicago, y quedó a las claras de que era un excelente cuadro político, ¿sí? Un excelente cuadro político para cualquier agrupación que se quiera presentar a una elección. Y cuando hablamos de esto, hablamos de qué va a pasar hoy en día, ¿sí? Porque nosotros mencionamos que a futuro también era un cuadro político importante. Yo creo que era un gran candidato para ser presidente dentro de pocos, en la próxima elección. Y por otro lado digo ahora, ¿qué va a pasar ahora? ¿No? Porque esta es la parte donde también ahora nos tenemos que ocupar nosotros como periodistas y obviamente los que han quedado en el club. Sabíamos todos que Pablo Olmos era era la cabeza de este proyecto y que se encargaba realmente de muchas cosas en Chicago. El que conocía todos los rincones del club. Claro, y además se encargaba de las decisiones de Chicago, en muchos casos. Creo que consultaba obviamente en una comisión directiva, pero me parece que era la voz más importante de esta comisión directiva cuando había que tomar alguna decisión. También con el trato que tenía con el plantel, ¿sí? Obviamente que era el que acompañaba a la delegación cuando viajaban, sin lugar a dudas que es el que se puso al frente en este sentido de manejar, digamos, no había el nexo que habitualmente aparece en todos los planteles, en este caso me parece que no existía, era justamente Pablo el que manejaba esto. Y ante todas estas cosas, esto pasa cuando todo se centra en una sola persona, ¿no? Y quizás el alrededor no es tan importante como esa persona. Bueno, cuando falta esa persona, ahí empiezan los problemas, ¿no? O ahí empiezan las preguntas particularmente. ¿Qué va a pasar ahora? ¿Sí? Primero y principal, lo que tenemos que deducir es que tiene que haber un vicepresidente en el club, no puede quedar acéfalo el cargo. El cargo de vicepresidente estatutariamente le correspondería al primer vocal, ¿sí? Al primer vocal que está en la lista. Este primer vocal sería Rodolfo Bloch, que ya fue vicepresidente en varias ocasiones en Chicago, y en este caso, bueno, tomaría esa función. Ahora, es la función que se toma el nombre de la función, ¿sí? A partir de ahora tenés un vicepresidente. Ahora, ¿quién toma realmente la manija o el legado de Pablo Olmos en este momento de la institución? Sabemos que Ángel Guerra no es el mismo Ángel Guerra de hace 20, 30 años atrás, ¿sí? Cuando manejaba él el club, por una cuestión lógica, una cuestión de edad, ¿sí? No está para el día a día en el club. A mí realmente mirando un poquito el panorama, me cuesta encontrar a una persona que pueda llegar a llevar adelante este legado, ¿sí? Me cuesta encontrar en la lista que logró ganar las elecciones hace un año y pico atrás otra persona que pueda mantener esto o que pueda llevar adelante esto. Quizás el grupo completo de la comisión directiva lo pueda llegar a hacer entre todos, ¿sí? Pero sin lugar a dudas que yo creo que esta es la pregunta hoy en día en Chicago, ¿sí? ¿Cómo se va a seguir? Y creo que no es la pregunta que me hago solamente yo, o que se hace quizás un hincha. Me parece que internamente también se están haciendo esta pregunta. Se hacen esta misma pregunta el plantel, se hace esta misma pregunta el cuerpo técnico, se hace esta misma pregunta los empleados del club, ¿sí? Sin lugar a dudas que es una incógnita lo que va a pasar de ahora en adelante. Tengo entendido de que han empezado a partir de hoy a haber reuniones, ¿sí? En distintas áreas del club, ¿sí? Por ejemplo, fútbol amateur. Sé que hay una asamblea mañana, si no me equivoco. Sí. Toby, a ver qué dice el eso te iba a agregar mañana. A las 19 horas en el Polideportivo se va a realizar una asamblea de representantes de socios, donde se van a tratar la designación de 2 representantes que junto con la presidenta firmen el acta, y en segundo plano la forma de actualización del precio de la cuota social durante el año 2025. Esto era una reunión que se iba a hacer el día viernes, ¿sí? Y bueno, y obviamente luego de lo que ya estamos comentando, lo acontecido el jueves a la noche, lamentablemente se decretaron 3 días de duelo, ¿sí? En la institución,
Así que recién se va a hacer el día de mañana, si bien me dijiste recién vos, Toby. Sí. Así que estas son las primeras, digamos, reuniones, ¿sí?, que se están empezando a hacer para ver cómo se sigue, ¿sí? Porque realmente es un piñón en la mandíbula que le pegaron a Chicago, a todo Chicago, y realmente es ver ahora cómo se sigue. Claro, ese interrogante del cual no tenemos respuesta. Eso tiene que surgir de la misma comisión. Imaginamos que son los que están en las posiciones más altas, pero también aquellos que han acompañado a Pablo directamente, que son los generacionales de Olmos. Y bueno, es un interrogante que sin duda queda por el momento flotando en el aire, pero que al socio lo tiene que hacer pensar. Sí. De aquí en más ámbito de posibilidades. Otro de los interrogantes va a ser los deportes, las actividades dentro del club. Pablo fue uno de los que más importancia le dio a los deportes, a las actividades en el club. Recordemos que fue profesor de natación de Nueva Chicago, fue parte del plantel campeón del futsal senior en 2021 y también durante su cargo como director de educación física y deporte del club, el cual tuvo 6 años, que se fue ascendiendo al futsal masculino a la primera división. Era una persona muy importante dentro de las actividades. Y en otros deportes también que se practicaban adentro del club. Pablo siempre fue un gran colaborador y un gran estratega para poder llevar adelante todas estas actividades que no son fáciles de llevar en un club en el cual sabemos cuáles son las deficiencias que tiene Chicago en general, ¿sí? No solamente en una cuestión edilicia, sino también económica. Se mejoró muchísimo, ¿sí?, en la parte edilicia y creo que esto también tuvo mucho que ver, Pablo, en este sentido. Por eso digo, es todo un tema, ¿sí?, es todo un tema cómo se va a seguir de acá en adelante. Por otro lado, me parece que creo que es el momento también en el cual Chicago los necesita a todos, ¿sí? Chicago necesita absolutamente a todos ahora. ¿Por qué? Porque uno dice en lo deportivo, o sea, lamentablemente esto nos agarra en una situación deportiva que no está bien, no estamos bien, con un equipo que bueno, sabemos que viene medio a los ponchazos, y que el humor, ¿sí?, general de la gente no es el mejor. Entonces me parece que esto, sumado a la desgracia de Pablo y sumado al mal momento que viene viviendo Chicago en lo deportivo, más que nada en lo futbolístico, me parece que es el momento de que todo el arco político que tiene Chicago, ¿sí?, tanto los que están en este momento gobernando como los que no, como los que están afuera, como los que son oposición, que bueno, lamentablemente pasa lo que pasa quizás en todos los clubes y quizás particularmente en la historia de Chicago. La oposición durante 2 años y pico no existe en Chicago y solamente existe faltando 4 o 5 meses para una elección. Bueno, creo que es el momento de tratar de unir fuerzas entre todos, ¿sí? Yo sé que lo que estoy pidiendo es muy difícil, pero creo que es el momento de acercarse, de dar una mano, de ayudar, ¿sí? Hablo de ex dirigentes, hablo de posibles dirigentes nuevos. Creo que todos, sí, absolutamente todos pueden dar una mano en este momento de Chicago, porque, como dije hace un ratito, esto nunca pasó en Chicago, sí. Esta desgracia que vivimos la semana pasada, esta pérdida. Sí, esta pérdida que vivimos la semana pasada no es algo que que tenga un antecedente en el club. Entonces me parece que es necesario de que todos, sí, absolutamente todos, se unan, sí, o traten de dar una mano en este momento tan delicado para Chicago. Vamos a ver qué pasa, sí, vamos a esperar. Calculo que en estos días ya vamos a empezar a tener algunas novedades de todo esto. Más adelante en el programa hoy quizás podamos tener alguna palabra, sí, de algún dirigente con el cual queremos hablar, justamente un poco también para recordar a Pablo y también obviamente para saber qué va a pasar a futuro, porque creo que es algo que nos importa a todos, ¿sí?, a todos los hinchas de Chicago, y también obviamente vamos a tener alguna que otra, saliendo un poquito esto, alguna información que seguramente la gente también está esperando en el programa de hoy. Vamos a tener un verdinero tal vez más reducido en tiempo,
de acuerdo a cómo vayan transcurriendo también los minutos, pero no va a faltar lo que se viene a nivel fútbol, porque el torneo, por supuesto, continuó el fin de semana. Personalmente no sé ningún resultado. Ahora lo vamos a actualizar igual, bueno, todo, pero sí, fue un fin de semana del cual creo que todos bajamos un poquito la persiana y no quisimos mirar nada, ¿no? Y bueno, meternos en esa materia también y a ver si podemos también tener alguna palabra dirigencial para completar esto que estamos desarrollando. Vamos a la tanda y volvemos. Si estás buscando las mejores remeras y los mejores buzos para el hincha de Chicago, búscalos en Subley. Tienen diseños únicos y exclusivos que te van a encantar. Encontralos en Instagram como @subley.10 o manda un WhatsApp al 116 820 3723 116 820 3723. Subley, hinchas de Chicago, haciendo remeras y buzos con la misma pasión con la que alientan en Mataderos. Subley. Panadería y confitería La Flor de Lugano. Productos de confitería. La Flor de Lugano. Cañada de Gómez, 4493, Lugano. Atendemos sucursales 116 260 6993 116 260 6993. La Flor de Lugano. Se va Chicago con orgullo, pero un programa. Las flores no tienen carnal. Un crisol de voluntades invencibles, deportiva y socialmente sin igual. Estás escuchando El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago, con Marcelo Almirón, Sergio Flores, Cristian Lomónaco y Tobías Agostinis, en la 1480. Bueno, vamos a repasar lo que sería la fecha, que estuvimos bastante desconectados de lo que pasó este último fin de semana en la Primera Nacional. La fecha número 8 comenzó el viernes en Córdoba, entre Racing y Nueva Italia. Racing y los Andes, que igualaron 1-1. El sábado, en Turdera, Temperley volvió al triunfo 1-0 ante Agropecuario. Estudiantes del Lobo Montenegro perdió 2-0 como local ante Chacarita, y Chaco Forever venció 1-0 a Central Norte. El domingo hubo la mayoría, la de todos los partidos de esta fecha número 8. En Montecastro, All Boys perdió 1-0 ante Ferro. Arsenal y Almagro igualaron 2-2. Morón venció 1-0 como local a Defensores de Belgrano. Mismo resultado para Deportivo Madryn y Güemes. Alvarado le ganó 3-1 a Patronato en Mar del Plata. Colegiales y San Miguel igualaron sin goles. Estudiantes de Río Cuarto, como visitante, venció 2-0 a nuestro próximo rival, Talleres de Remedio de Escalada. Defensores Unidos de Zárate y San Telmo igualaron 2-2. Gimnasia y Tiro y Tristán Suárez, empate 1-1. San Martín de Tucumán, como visitante, venció a Deportivo Maipú. Gimnasia de Jujuy, con un triunfazo, venció 1-0 a Colón de Santa Fe. Y Mitre de Santiago del Estero y Gimnasia de Mendoza igualaron 1-1. Hoy cierra la fecha Atlanta y Quilmes en Villa Crespo a las 21:10. Vamos a informar también un poquito cómo quedó el campeonato, ¿sí? Cómo quedaron las posiciones. En la zona A, ¿sí? El puntero es San Martín de Tucumán, ¿sí? Con 16 puntos. Lo sigue Racing de Córdoba con 14. Atlanta, que juega esta noche y que puede llegar a sumarse a la punta, con 13. Los Andes, Quilmes y Ferro, Tristán Suárez y Gimnasia y Tiro, todos con 12 puntos. Y cierra, ¿sí? San Miguel con 11. En la parte de la zona de abajo, ¿sí? Por decirlo de alguna forma, la zona del descenso, Güemes y Colegiales tienen 4 puntos y son los que hoy estarían perdiendo la categoría. En la zona B, en la zona que obviamente estamos nosotros, Gimnasia de Mendoza, ¿sí? Es el puntero con 16 puntos. Gimnasia de Jujuy y Estudiantes de Río Cuarto comparten la segunda y tercera posición con 15. Con 14 lo encontramos a Estudiantes y a Colón. Con 13 a Chaco Forever. 12 Chacarita y San Telmo. Hasta ahí son los clasificados, ¿sí? A lo que sería hasta ahora el reducido. Y obviamente que en la zona baja está Talleres de Remedio Escalada con 4 puntos y Chicago tiene 5
con un partido menos, igual que el equipo de Casanova Almirante Brown. Estas son las posiciones, ¿sí?, del torneo y obviamente también los resultados. Bueno, ahí vemos, por ejemplo, como Estudiantes de Río Cuarto aprovecha alguna falencia del equipo que le toque, en este caso ganándole a Talleres de Remedio Escalada, que por lo que se ve es uno de los equipos de muy bajo rendimiento, le cuesta hacer pie en lo que es el nacional. Siempre decimos que es muy difícil el torneo nacional, de hecho la historia de Chicago año tras año es de protagonismo y de pronto la nada y así, siempre es complicado el nacional. Acá tenemos un ejemplo, se tratará de pegar en el momento justo de equipos donde no hay favoritos, porque tal vez hace algunas fechas, que son muy pocas las jugadas, hablábamos muy bien de Estudiantes de Caseros, el equipo de Lobo Montenegro, que sí, tal vez en una fecha o en dos ya pierde la primera posición, dándole la oportunidad a aquellos que aprovechan. Me parece que se trata de aprovechar. ¿Y cuánto? Y ya se está cuestionando la llegada, el cargo de técnico del Lobo. No, sí, y cuánto se habló de San Miguel, por ejemplo, ¿no? Antes de empezar el torneo, que era el de Rintín, que era el equipo de las estrellas, porque se había llevado los goleadores, había traído un montón de jugadores de nombre. Bueno, está en la posición novena, sí, con 11 puntos, a 5 del puntero. Todavía tampoco arranca ese equipo. Y por otro lado, creo que el único equipo que desde el año pasado a siguen peleando por cosas importantes son tanto los tucumanos de San Martín como Gimnasia de Mendoza, ¿no?, que son los equipos que llegaron a las instancias finales. Por lo menos San Martín de Tucumán fue el equipo que más sumó el año pasado, y después, bueno, quedó fuera en el reducido, perdiendo la final anteriormente con Aldo Civi, y Gimnasia de Mendoza llegando a esa final del reducido, que también la termina perdiendo con San Martín de San Juan. Creo que son los equipos que demuestran que siguen estando parejos de lo que fue el año pasado a Después hay muchos que han variado, ¿sí? Hay muchos equipos que el año pasado quizás peleaban abajo, hoy están peleando arriba. Algunos que peleábamos arriba, hoy estamos peleando abajo. Bueno, y nuevos equipos que aparecen. La sorpresa de Gimnasia de Jujuy, que está escolta de Gimnasia Mendoza. Un Estudiante de Río Cuarto que metió 3 victorias consecutivas de visitante. Lo que siempre decimos, es un torneo largo, pero ya van apareciendo los posibles candidatos. Y con muchos equipos que han cambiado los técnicos, ¿sí? O sea, ya tenemos varios equipos que han cambiado técnicos. Hoy creo que se anunció la llegada de Walter Erviti a Casanova, ¿sí? Pero digo, hay un montón de equipos que han cambiado el técnico en estos días. Sí, Temperley también lo cambió. El mismo, creo que estaba en la cuerda floja hasta hace poquito también el de Morón, y ayer cuando ganó es como que respiró un poquito. Digo, es un campeonato difícil, ¿sí? Un campeonato muy complicado, la B Nacional, con partidos que, bueno, ¿cuánto hace que hablamos cuando jugamos con Chacarita, ¿no? Cuando jugamos en Mataderos, hablábamos que los dos técnicos estaban en la cuerda floja, ¿sí? Tanto el técnico de Chicago como el técnico de Chacarita. Y fíjense que Chacarita ganó dos partidos seguidos, listo, ya no se habla más del técnico de Chacarita, se acomodó. Y se acomodó. Con el técnico de Mitre, ustedes recuerdan cuando Chicago ganó en Mitre, que se hablaba de que venía de 4 derrotas consecutivas. Bueno, a partir de ese partido ganó como 3 partidos seguidos, y hoy ya no se habla más de la continuidad de Siacua al frente de Mitre. Bueno, esto es lo que tiene la B Nacional, ¿sí? Esto es lo que tiene la B Nacional. Esperemos que sea el momento también de que arranque nuestro Chicago, ¿sí? Pensando en lo que están diciendo y viendo la tabla de posiciones, nos encontramos en el puesto 17 con un partido menos. Y aunando lo que fue tu comentario inicial, Sergio, sin caer en la utopía de la unidad dirigencial, pero hoy por hoy Chicago necesita salir de ese pozo y salir de este también pozo anímico por la pérdida de un elemento muy importante. A ver, otras instituciones en términos político-dirigenciales, pero digo con la camiseta del club, no digo de la política nacional. Sí. Internamente en un tiempo de la historia se han unido para salir al frente. Instituciones cerca, por ejemplo, que tenemos muy cerca acá, o si no del sur, por ejemplo. Lo pongo como idea o como ejemplo, o lo que vos estás expresando.
de lo que tantas veces hablamos a través de 2 décadas y media, ¿no? Nunca se ha dado esto de la unidad, pero sin caer en la utopía y en esa postura falsa. Sí. Sino en hecho concreto. Que nunca lo vivimos, aparte. Es un hecho del cual... ¿Sabes por qué lo digo? Porque siempre hablamos que Chicago genera mucho en términos futbolísticos. Cuando cae el fútbol, y cae una gran parte de la estructura. Sí. Si bien hubo gente, como el caso de Pablo Olmos, que armó una estructura deportiva, de actividades. Pero en este caso, estamos mal futbolísticamente, estamos bajo en la tabla de posiciones, si bien falta muchísimo por jugar. Pero bueno, tal vez será un momento como para empezar a sentarse y... Quizás sea un momento bisagra, ¿sí? Quizás sea un momento bisagra. Estamos reflexionando en el aire, ¿eh? Sí, también, porque, a ver, a mí hoy a la mañana me decía un colega que es uno de esos momentos en los cuales los clubes o pueden crecer desde la desgracia, desde la pérdida, haciéndose fuerte, cerrando, digamos, con puertas y poniéndose fuerte para poder seguir adelante, o también puede llegar a ser la otra, que desmorone todo lo bueno o lo que se estaba haciendo, y que esto termine siendo un derrotero del cual ninguno de nosotros quisiéramos ni hablarlo, ni decirlo, ¿sí? Yo creo que está en ese momento hoy en día el club. Creo que el club hoy está en ese momento. Particularmente yo creo que la cabeza, como dije hace un rato, la cabeza de este proyecto, bueno, ya no está. No creo que esté hoy en día en manos de Ángel Guerra las decisiones del club, ¿sí? Por una cuestión lógica. Y en base a lo que queda, por eso me da la sensación de que es el momento de acercarse y de los que siempre se manejaron en la política de Chicago, ¿sí? Los que están afuera en este momento, los que son oposición o quienes sean, o quizás los que estén un poco retirados también, dirigentes que hayan sido de otra época. Creo que es el momento de acercarse y dar una mano, ¿sí? De acercarse y estar presentes y poner por delante el nombre, poner por delante el club, el escudo, ¿sí? Dejar los egos de lado, dejar todo lo que los separó durante tanto tiempo, porque creo que hoy el club los necesita, ¿sí? Creo que, como dije recién, hoy estás en una etapa, en un momento de esta historia del club en el cual Chicago ha sufrido una gran pérdida y necesita de todos, ¿sí? Para salir adelante. Necesita de todos, necesita de los ex dirigentes, necesita de que los sponsors no se bajen, necesita que sigan acompañando al club con los asociados, pagando su cuota, que sigamos apoyando al club, que un resultado deportivo no haga que alguno se baje, porque me parece que esta es una pelea o es una lucha que vamos a tener que estar todos incluidos. Eso te iba a decir justo, no solo esa unión de fuerza tiene que salir desde dentro del club en cuanto a dirigentes, oposición, sponsors, sino nosotros, de nuestro lado de hinchas, más que nunca ahora, como es el lema del año pasado y como sigue siendo hasta ahora, el toro juntos. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es el momento de unir fuerzas, ¿sí? De, como se dice habitualmente, cerrar el círculo y ir todos juntos para adelante. Ojalá que se pueda lograr. Sí. Hay una palabra que no quiero caer en ninguna filosofía barata, pero hay una palabra que es resiliencia. Tratar de adaptarse a esa adversidad y pérdida, ¿no?, tan grande, de la mejor manera para que la vida transcurra y sobre todo en base a esa pérdida crecer. Creo que eso es lo que estamos tratando de dejar como idea, una idea que la estamos elaborando en el momento, porque no hemos tenido una charla previa. No. Nos sentamos a la mesa de la radio, a la mesa de la radio. Vamos a ser sinceros con la gente.
a nosotros también nos golpeó esto. De hecho, el fin de semana casi no tuvimos no hablamos absolutamente casi nada entre nosotros, ¿sí? Sobre lo que habitualmente hacemos, que es el armado del programa, todo porque realmente queríamos hacer un programa con lo que nos salía. Salvo el viernes, obviamente. Sí, bueno, el viernes por el pero tema sábado de la y domingo, como que hubo un silencio, me parece que todos reaccionamos igual. Claro, yo creo que lo que queríamos hacer es esto, un programa con lo que realmente sentíamos, con lo que realmente nos salía en el momento, porque creo que es la única forma que hoy puedes hacer un programa de con esto que ha pasado, ¿no? Tratar de mostrar un poquito también lo que creo que le ha pasado a la gran mayoría de los hinchas de Chicago, porque acá no hablamos ni de dirigente, ni de socio, ni de hincha, no diferenciamos absolutamente nada. Creo que el dolor es de todos, ¿sí? Y queríamos hacer un programa de esta manera, ¿sí? Un programa con lo que sentíamos. Por eso no organizamos nada, no preparamos nada. Obviamente que la información llega y tenemos información y tenemos información del equipo y también tenemos información del rival, porque en el día de hoy obviamente que cada uno de nosotros algo trabajó para poder hacer este programa, pero queríamos tener este espacio, ¿sí? Queríamos tener este espacio para poder expresarnos, para poder compartirlo con la gente también, porque obviamente que este dolor es compartido, y que todo el mundo sienta como que estamos uno al lado del otro, ¿sí? Y que es el momento. Y que lo que ha pasado es algo de importancia. De importancia. Hay que saber comprender este momento. Sí. Por eso invitamos a pensarlo este momento. Pasó algo realmente de importancia y hay que salir al frente en base a esto. Una pérdida de un elemento muy, muy valioso. Ahora no tenemos la respuesta pero sí el empezar a alentar para encontrar eso que lo pongo como palabra, pero sin caer en esa filosofía de entre casas, ¿sí? Y hablo de la resiliencia, ¿no? Se debe salir, pero con un imaginario va a ser difícil. Tienen que ser las personas, los componentes propios de la institución, y sacarse tal vez en este momento esas actitudes individuales o del pasado, o rencillas, o lleva y trae. Todo eso hoy no sirve, no, en realidad nunca sirve, pero claro, en situaciones como esta más se nota, exactamente, se nota más. Sí. Vamos a una tanda, un bloque histórico, y después desarrollemos lo que se viene, que el fin de semana el Nueva Chicago va a jugar un partido. Vamos. Se va Chicago con orgullo, pero un programa, sus razones no tienen la rival, un crisol de voluntades invencibles, deportiva y socialmente sin igual. El 2 de abril de 2001, Chicago zafaba del descenso para la remontada del ascenso. Transcurría la fecha 24 del torneo nacional. El equipo de la dupla Traverso Vega necesitaba ganar y que Central Córdoba y Estudiantes no ganasen para zafar del descenso. Jugábamos con Ferro, un rival que ya había perdido la categoría nacional. Un dato, debutaba Leonardo Orsi, jugador que sería fundamental en el aluvión de partidos y triunfos que vino después y que nos dio la chance de volver por segunda vez a primera. El entonces periódico El Verdinegro tituló y anunció días antes: lo de Quilmes va a ser difícil de olvidar, por eso hoy más que nunca hay que decir, verde hay uno solo, hay que ganar o ganar. Las derrotas frente a Arsenal y sobre todo ante Quilmes, en donde la hinchada se fue masticando bronca, nos lleva a pensar que debemos parar la pelota, ver en qué situación estamos y volver a concentrarnos en nuestro principal objetivo, salvarnos del descenso. No queda otra, a empezar de nuevo. Eso decía el periódico El Verdinegro. A Ferro lo dirigía Castelli, y otro dato, el árbitro José Donec debutaba en la actividad. Un muy mal primer tiempo sin goles. Era necesario ser contundentes en el segundo. Así comienza la historia. Gol de Martens, 1-0. Había que salvarse, había que seguir.
Ariel Jesús poniendo el 2-0. No quedaba otra, había que asegurar. 3-0 final. Chicago zafaba del descenso una vez más, pero esta vez se venía el reducido y el aluvión del ascenso. En abril de 2001, Chicago zafaba del descenso para la remontada del ascenso. Llegamos tirando caños y sombreros. La ponemos bien fuerte. Somos el verdinegro, tirando paredes en tus oídos. Estás escuchando El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago, con Marcelo Almirón, Sergio Flores, Cristian Lomónaco y Tobías Agostinis, en la 1480. Muy bien, continuamos en el verdinegro del día de hoy. Vamos a hacer, bueno, estamos transmitiendo también en el Instagram, ¿sí?, del verdinegro, el cual nos pueden buscar para poder vernos en vivo, ¿sí? En este momento estamos volviendo a conectarnos con el Instagram para poder hablar un poquito sobre, vamos a hablar un poquito de fútbol, ¿sí? Independientemente de lo que ya hablamos en el programa, bueno, tenemos que hablar un poquito también de fútbol y dar información. Primero vamos a dar información sobre el rival, ¿sí? ¿Les parece? El rival que viene, que es Talleres de Remedios Escalada, un rival el cual hace bastante, ¿sí? Hace bastante el cual no nos enfrentamos, ¿sí? Creo que el año 95, si no me equivoco, ¿sí? El cual no tenemos partidos jugados contra el equipo de Remedios Escalada. Sí, recién hice mención de cómo Estudiantes de Río Cuarto aprovechó el bajo nivel de Talleres de Remedios Escalada. Sin dudas está atravesando no está haciendo pie en el Nacional. No está haciendo pie. Ahí está, entonces, esa es la palabra. Entonces vamos a enfrentar a un equipo de bajo nivel, de un Chicago que tuvo un traspié importante, bueno, en todo sentido. ¿Se puede denominar como una final el partido del sábado? No. Falta mucho para eso. No, sería una presión muy grande para todos. No. Teniendo en cuenta de que jugás con un rival directo de lo que hoy te encuentra la tabla, que es la parte de abajo. Digo, es una situación difícil la del fin de semana para Chicago, para Nueva Chicago en sí, porque se juega un partido justamente con un rival en tabla de posiciones, pero me parece que establecer algo así es una presión. Ya sería, a nosotros mismos nos presionaría. Sí. Talleres es uno de los equipos que cambió su director técnico. Recordemos que empezó con Cristian Tula, que ahora es Martín Roland. Cristian Tula, que fue el que ascendió, ¿sí?, con Talleres de Remedios Escalada. Y bueno, y ahora ya está Martín Roland. Cristian Tula, de último paso por Armenio. También, sí, obviamente. Bueno, cuénteme un poquito. Quiero repasar algunos puntos del próximo rival. Talleres Remedios Escalada, el próximo sábado 5 de abril a las 17:30 por Teis Sport televisará el partido. Recordemos que sufrió un cambio de horario. El partido estaba estipulado para las 15:30 y se jugará a las 17:30. Los últimos 3 partidos del equipo del sur del Gran Buenos Aires: la fecha 6 perdió 2-0 como local ante Chacarita, fecha 7 igualó 0-0 ante Defensores de Belgrano como visitante, y en la última fecha cayó 2-0 ante Estudiantes de Río Cuarto. Ganó solamente un partido en el campeonato, que fue en la fecha 4 como local, un 2-0 a Agropecuario, y se encuentra en la última posición con 4 puntos. Bien. Historial: a ver, 81 partidos jugados, 31 victorias por lado y 19 empates. Parejísimo. Bien. Pero el último partido entre Chicago y Talleres de Remedios Escalada, no tenemos que ir para atrás. 17 de junio de 1995, el Nacional B del 95, que fue victoria en Mataderos 2-1 con goles de Vendrón y Lázaro. También hubo un amistoso de pretemporada hace no tampoco, 23 de enero de 2022, que ese partido lamentablemente fue derrota 2-1, pero un partido amistoso y más nuevo, se podría decir. Bien. ¿Qué más tenemos? El fixture de Chicago, además del partido del sábado ante Talleres, el 12 de abril viajará a Salta para visitar a Central Norte. Sábado 12 de abril a las 16 horas con televisación a confirmar.
El sábado vendría a ser este fin de semana, o el otro fin de semana. El sábado a las 16 horas. A las 16 horas ante Central Norte de Bien. Salta. Y el 20, domingo, si no me equivoco. El domingo 20, Domingo 20 de abril, fecha número 11 ante Deportivo Morón en Mataderos a las 15:30, con también televisación a confirmar. Sería un domingo a las 15:30. Domingo a las 15:30. Bueno, obviamente que estos datos que estamos dando ahora pueden sufrir algún cambio en los horarios. Viene sucediendo, ¿sí? Últimamente, en las últimas fechas, se da con tanta anterioridad, ¿sí? Los días de los partidos, por una cuestión también de la programación de viajes, ¿sí? Lo que trata de hacer la AFA con esta programación de 1 o 2 fechas por delante de la que se va a jugar, es para que también se puedan reprogramar un poco los viajes, de cómo se van a armar y todo eso. Bueno, lo que puede llegar a variar a veces son los horarios, no tanto los días, ¿sí? Los días casi siempre quedan más o menos en esos días. Lo que sí pueden llegar a variar algunos son los horarios por una cuestión de vuelos, por una cuestión de seguridad, por una cuestión de televisación. Bueno, eso es lo que puede llegar a variar, pero creo que tanto este fin de semana como los 2 siguientes ya sabemos los días. Recién, ¿sí? La gente nos preguntó ahí en los comentarios del vivo de Instagram si se sabía algo sobre el partido ante Almirante Brown. Comunicarles que no se sabe nada de qué día ni qué horario se pueda llegar a jugar el partido. Hay que ver también el calendario de ambos equipos, los viajes de cada equipo. Sí, una de las alternativas era jugarlo este día miércoles, que es feriado. Ambas instituciones dijeron que no. Sabemos que recién asumió el técnico en el equipo local, en el equipo Casanova, y me parece que se va a estirar un poco más en el tiempo, porque obviamente que ambos equipos tienen que viajar a veces. Entonces van a tratar de buscar una fecha en la cual se juegue el partido y que el próximo fin de semana ninguno de los 2 equipos tenga que viajar, ¿sí? Para que no sea tan difícil el tema de el desgaste físico. Bueno, hay que esperar, ¿sí? Todavía no vamos a tener fecha, porque obviamente que también el equipo local quiere jugar en un día, ¿sí? Y en un horario en el cual obviamente su gente pueda ir, ¿sí? Para ver seguramente el partido más importante para el equipo de Casanova. Entonces están buscando un horario y un día para poder ir. Igual hay que destacar también la predisposición que tuvo el equipo de Almirante Brown por todo lo que aconteció en Chicago. Se puso a disposición del club, hasta estuvo la presencia del presidente en el club cuando fue el velorio de Pablo. Así que hay que destacar también a veces esas cosas, como a veces sabemos que tribunea y que vende humo y que todo lo que ya conocemos. También cuando pasan estas cosas también hay que destacarlo, y hay que agradecer también a mucha gente, ¿sí? A muchos periodistas, a muchos dirigentes, a mucha gente que se hizo presente, ¿sí? En la Capilla Ardiente el día sábado, ¿sí? Y que le dieron una despedida a Pablo. 22 minutos en todo el país. Vamos a la tanda de la radio y volvemos con más El Verdinegro. No te vayas, quédate en la 1480. Ya vuelve El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite AM 1480. La 1480. Tu voz en radio. Peluquería Unisex Teo, abierto de 9:30 a 13 y de 15:30 a 20 horas. Turnos al 155-108-3394. Peluquería Unisex Teo, Donovan 1412, Tapiales. La cocina de mamá. Lo mejor de nuestra cocina es que elaboramos los platos en el momento. El mejor sabor casero llega fresco a tu mesa. La cocina de mamá. Alto Laguirre 375, Tapiales. Delivery al 113-693-5523. La cocina de mamá. Desde Buenos Aires, República Argentina. Transmite AM 1480.
La 1480. Tu voz. En radio. Seguí escuchando El Verdinegro, el informativo de Nueva Chicago. Con Marcelo Almirón, Sergio Flores, Cristian Lomónaco y Tobías Agostinis. En la 1480. Muy bien, continuamos en el Verdinegro del día de hoy. Mi nombre es Sergio Flores, acompañado por Tobías Agostinis y Marcelo Almirón. Tenemos una comunicación, ¿sí? Queríamos hablar con alguien que está dentro de la comisión directiva hoy, que está dentro, ¿sí?, del club, y que obviamente tuve la oportunidad el fin de semana de leer algo que escribió y que me llegó, sí, me llegó muy, muy profundamente lo que dijo, y realmente busqué hoy la posibilidad de poder hablar con alguien que hace muchísimos años que está en el club, y que seguramente va a tener su opinión sobre todo esto que nos está pasando. Mario Silvestre, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo le va? Sergio Flores le habla. Buenas noches, ¿cómo andás? Lo único que te pido es que si puedes hablar un cachito más fuerte, porque como estoy afuera, tuve que salir y están algunos chicos haciendo alguna actividad, Claro. se me hace complicado. ¿Ahora escuchás mejor? Aparte, sí, ahora escucho bien. Perfecto. Mario, bueno, te convocamos en el día de hoy particularmente y principalmente, sí, porque tuve la posibilidad, como decía recién, de leer lo que escribiste y ante todo quería una reflexión de todo esto que está pasando. Una reflexión, y mirá, es una pérdida muy irreparable de una persona que conocía el polideportivo y el club como nadie, una persona que se había preparado para estar adentro del club. Uh-huh. Mirá que yo tengo años de Chicago, Sí. pero era un muchacho que sabía cada movimiento, cada actividad, cada profesor, cómo se desarrollaba. Él había estudiado para eso, ¿no? Era aparte de ser dirigente y vicepresidente de Chicago, él era licenciado en dirección de deporte, ¿no? Sí, sí. Entonces estamos hablando de una persona, de un imprescindible, ¿no? Como quien dice. Y particularmente de una buena persona, ¿no? Porque sabes que estaba mirando los comentarios de todo lo que fue después de la lamentable noticia, y no encontrás a alguien que le diga o que tenga una opinión negativa sobre Pablo, ¿no? No, eso no se pone en duda. Yo a Pablo, mira, Pablo lo conozco desde muy pibito. Uh-huh. Yo le llevo casi, le llevaba 20, bueno, le llevo, porque uno siempre lo tiene en el corazón, ¿no? Sí, sí. Le llevo casi 10 años. Uh-huh. Entonces, cuando nosotros íbamos a jugar al fútbol ahí a la cancha de Himalaya, donde hoy está el McDonald's, Sí. sobre General Paz, y atrás de la estación, y está esa vieja fábrica abandonada, donde hoy hay justamente cancha de fútbol Sí, también. sí. En el tiempo era un potrero. Él venía a jugar con el hermano, era más chiquito, y con Pepe, y de ahí los conozco también de cuando jugamos al fútbol en la General Paz, y de otra familia amiga también, donde él paraba mucho. Uh-huh. En lo del pelado Gustavo González, que tiene la parrilla acá en el Poli los domingos. Sí, sí. Entonces, a mi familia lo sintió mucho. Fue profesor de natación de mis 2 hijas. Claro. Es decir, enseñó a nadar. A mi hija la afición por la natación. La más grande, Evelyn, que también pertenece a la comisión directiva. Sí. Lo quería, es decir, que sí tenían admiración por él. Uh-huh. Es decir, tanto es así que me decidieron enseguida amiga de la mujer, no de Silvana. Sí. Es decir, cuando empezamos a trabajar juntos en el club, ella mi hija representante de socio. Uh-huh. Mi mujer, pobre, el otro día estaba destruida. Es como decir vos, no había gente que no lo quería. Claro. Es decir, lo quería todo el mundo. Lo quería todo el mundo. Una persona, es decir, alguno por ahí dice se fue el mejor de los nuestros, ¿no? Y quizás tenga esa razón, ¿no? Quizás no esté equivocado, sí. Es lo que yo también lo pienso. Entonces, sinceramente yo también lo pienso, porque creo que era un dirigente que no solamente hoy en día sí estaba demostrando su capacidad, sino que a futuro tenía mucho para dar.
Creo que tenía muchísimo para dar futuro. Mira, era el proyecto. Vos viste cuando hablaba de... Era un proyecto a varios años. Sí. En el proyecto de respaldarlo, de seguir, imagínate que yo ya estoy con alguna dolencia, por eso también en muchas cosas que escribí, las vi por él, pero también a veces las siento por mí, ¿no? Claro. Es decir, y muchas veces son parecidas, muchas veces algunos somos sintomáticos, otros somos asintomáticos, algunas enfermedades, entonces por ahí podemos preverlas, pero es decir, era algo que uno lo veía todos los días, el sacrificio, las ganas, el poner las ideas, ¿viste? ¿Qué te puedo decir? Es difícil. Mira, recién nos reunimos, hicimos la reunión de comisión de tiro para homenajearlo. No se habló ni de plata, ni de deuda, ni de plantel, ni nada. Era para homenajearlo a Pablo. Y te puedo imaginar que nadie podía empezar a hablar. Claro. Nadie podía empezar a hablar. Y después nos fuimos soltando, ¿no? Sí. Y tocando algunas anécdotas, pero nada más. Es difícil hablar en este momento de lo que viene, lo que tiene que venir en Chicago, pero sin lugar a dudas que van a tener un trabajo muy arduo para poder llevar a cabo el post Pablo Olmo, ¿no? Obvio que vamos a seguir, obvio que vamos a trabajar, sí. Obvio que por lo menos en cada línea, en cada rincón, tenés gente que experimentada, empezando por Tito, que tiene 86 pirulos. Imagínate que de Chicago vivió muchas. Creo que esta le pegó muy fuerte, pero de todos modos está fuerte, está con ganas de seguir. Sí. Y bueno, y estamos nosotros acá para seguir, y nosotros tenemos proyectos. Claro. Y no es solamente nosotros. Yo creo que el club está en un momento de proyectos. Porque vos fíjate que a nosotros nos acompañaron un montón de gente que no están en la comisión directiva hoy en día. Es decir, pudimos agrandar la cancha de fútbol amateur, que hoy en estos días la vamos a sembrar, para tener una cancha digna donde jueguen los pibes, con los metros reglamentarios. Estamos próximos a inaugurar la cancha 3, tenemos la semilla paga, tenemos la arena para sembrar, y todo eso fue gracias a la ayuda de mucha gente que no tiene que ver con la comisión directiva, pero que sí creían en el proyecto Chicago, y que Chicago tiene que crecer y que Chicago tiene que salir adelante. Entonces estamos en eso, trabajando en eso, para que Chicago sea mejor. Sí. Ahora, si me vas a jugar por un resultado, y bueno, entonces... A veces, esa a veces es la parte injusta que tiene esto, ¿no? Sí. Y es la parte injusta. Hablamos un poquito más fuerte. Digo que eso a veces es la parte injusta que tiene esto, ¿no? Y es la parte injusta. Ahora, nosotros sabemos cuando entramos que nos va a pasar. Claro. Por algo yo no quería volver al club, porque sé que es muy duro, sé que uno abandona familia, abandona trabajo, descuida intereses personales para dedicarle al club, ¿no? Entonces, imagínate que cuando las cosas, vos pones todo lo mejor de vos y no te salen, es duro, sí. Es duro porque sabes que va a venir la crítica. Claro. Y muchas veces la crítica es coherente y otras veces bastante despiadada, ¿no? Mario, te hablo en lo estrictamente institucional. ¿Quién estaría tomando el lugar, sí, de vicepresidente en Chicago? Si no me equivoco, puede ser que sea el primer vocal, el caso de Rolfi Block. Y Rolfi Block ya es vicepresidente. Claro. Es vicepresidente segundo. Claro, bueno, por eso digo, pero ¿es necesario que alguien tome ese lugar? Puede ser que sí, puede ser que no. Siempre y cuando el presidente
si el presidente lo necesita, lo va a hacer. Es decir, igual cada uno tiene su función acá dentro del club, ¿eh? Sí. Decir, los que estamos acá adentro, incluso los que son colaboradores, tienen su función, no es que estamos alejados de tener lo que se nos va fue el director de orquesta, ¿entendés? Claro. Sí, entonces hace falta de nuevo volver a tomar esa situación, volver a hacerse cargo cada uno un poquito de lo que él hacía, y que va a ser muy difícil, porque te vuelvo a decir, no es nada fácil, porque estamos hablando de un hombre que era probo y tenía conocimiento de lo que hacía, contra muchas veces gente con buena voluntad. Claro, con voluntades, sí, exactamente. Con gente. Y en el caso de, te voy a preguntar particularmente, vos decías recién mucha gente que apoya de afuera, sí, todo lo que son los proyectos que tiene el club. Sí. Después que pasó esto de la lamentable pérdida de Pablo, la parte política del club, que hoy no está dentro del club, ¿se acercó también? Yo te puedo llegar a decir que el día que falleció Pablo, a los 15 minutos de fallecido Pablo, acá yo tenía tres expresidentes dentro del club. Mira vos. Pues yo vine también porque me llamaron, yo estaba en casa, imagínate que yo al fútbol ya no juego con 63 pirulos. Sí. Y tenía tres expresidentes. O sea, están... Sí, la gente, Pablo era un tipo muy querido, y nosotros tenemos buena relación, con algunos tendremos un poco más de tirante, con otros un poco más de menos, pero la relación en general es buena. Mario, antes que despedirte y agradecerte, ¿sí?, esta charla, porque obviamente que en este momento no es fácil salir a hablar, y yo te agradezco muchísimo que lo hayas hecho. Te quería preguntar particularmente por la parte deportiva del club, porque sé que el fútbol, dentro de todo, entre uno u otro lo pueden llegar a llevar adelante, quizás es lo que todo el mundo va a estar atento, pero hay una parte deportiva del club, de la parte de las actividades y todo eso, que yo sé que Pablo estaba muy atento a eso y dedicaba muchísimo tiempo a eso. Sí, bueno, Pablo no era ningún improvisado. No, por eso. Él había nombrado un director deportivo, ahora me olvidé el nombre de este muchacho, Cava, Leo Cava, creo que se llama. Sí. Él todo el año pasado, mientras Pablo viajaba y estuvo al frente del plantel de primera, junto con Mariano Matafarano y junto con Rolf y Bloch, que viajaban al interior, Leo Cava se hizo cargo de todo eso y lo manejó bien. Y seguramente va a seguir en eso. Ahí dejó un buen discípulo, ¿entendés? Bien. Mario, dejó un buen discípulo, y bueno, y hay otra chica que ahora me olvidé, no quiero ser injusto, que está en el estadio y también a veces anda, la veo por acá, que también trabajó muy bien el año pasado y también está trabajando bien ahora. Mario, agradeciéndote esta comunicación, bueno, te dejo las últimas palabras que quieras decir, porque obviamente que es un momento en el cual todos queremos o todos tenemos algo para expresar sobre lo que pasó, y seguramente vos que estás adentro y tan cercano a Pablo, seguramente algo quieras decir. Mira, ¿qué quiere que te diga? Es difícil hablar de un amigo o de un compañero más que nada, que se fue hace muy poquito, porque uno venía y lo veía todos los días, veía su sonrisa, siempre un tipo riéndose, siempre un tipo bien predispuesto, un tipo serio, una persona que amaba lo que hacía. Él se había preparado para esto, para Chicago, y bueno,
nosotros, los compañeros, no hay uno que no lo haya sentido, no hay uno que no lo esté llorando todavía, porque a mí se me quiebra la voz a veces. Cuando hoy le explicaba a mi hermana a la mañana cómo había pasado, porque yo desde el viernes que no fui a trabajar a lo mío, y hoy cuando entré en mi negocio le explicaba, y bueno, me puse a llorar como un pibe, ¿no? Porque cuando uno pierde un compañero de lucha, porque acá se lucha mucho dentro del club, porque las cosas uno a veces viene y las ve, las encuentra lindas, las encuentra que todavía se hace un poquito más, es con mucho sacrificio de muchas personas, desde el personal del club hasta el directivo más alto, desde el que piensa la situación o el proyecto al que lo finaliza. Entonces es un trabajo colectivo, en equipo, que uno lo comparte, que cuando uno logra algo lo disfruta, ¿no? Pero cuando uno muchas veces tiene esos pequeños baches, esos pequeños fracasos, también lo sufre mucho. Y eso es lo que nos pasa, creo que a todos los directivos deportivos. Sí, los directivos deportivos que venimos a Dolores, cada vez somos menos. Yo siempre le digo a los muchachos, esta raza se va extinguiendo, porque yo voy a otros clubes y todo, hasta el que le cambia la media a los pibes está a sueldo. Entonces es difícil. Por ejemplo, yo tengo un equipo de fútbol amateur con 7 o 8 personas que trabajan de lunes a lunes, porque sábado y domingo hay que venir, porque juega la liga, porque juega el campeonato de AFA, porque los infantiles, y venimos todos con orden. Y hay gente de 78 años como nuestro querido Vegano, hasta los más jovencitos como Emiliano Herba, que son gente de 20 y pico, y en el medio un montón, ¿no? Un montón de gente. Entonces, cuando pasan este tipo de situaciones, que vos perdés un compañero con el que te fuiste formando, con el que fuiste haciendo, con el que lo conoces de años, porque él en Chicago no estuvo, él en Chicago está hace 20 años. Sí. Empezó en la pileta, primero empezó con el gimnasio, después con la pileta, después se metió, colaboró con todas las comisiones directivas, no hubo comisión directiva que no haya colaborado, y en todas aportando su sapiencia, ¿no? Que muchas veces nosotros acá venimos y lo hacemos de corazón, de amateur, de voluntad, pero no con el conocimiento empírico que hay que tener para hacer bien las cosas, ¿viste? Entonces él sabía y él te lo decía, y muchas veces él me consultaba a veces, dice, vos que sos viejo en el club, que tenés 40 años de dirigente, y me dice, ¿qué te parece esto? Y le digo, mirá, así es así, pasando por lo que vos decís, le digo, muchas veces las cosas se tienen que dar en la teoría, pero muchas veces en la práctica fallan. Entonces él me escuchaba, yo también escuchaba a él, porque él a veces en la parte científica que él, vamos a poner, en la parte de lo que él sabía, él me daba ciertas razones por las cuales muchas veces uno tiene que cambiar de pensar, pero sí la forma de encarar las cosas, claro, ¿no? Claro. Bueno, Mario, es lo que te puedo llegar a contar, es decir, es la vida de Chicago todos los días, acá adentro. Mario, te mando un abrazo enorme, muchísimas gracias por esta conversación, y bueno, fuerza para todos, y bueno, a seguir adelante, porque creo que esto es parte de la vida, ¿no? Es parte de la vida, a todos nos han ser queridos, a todos nos han queridos amigos, eso no te lo voy a contar porque seguro que también vos lamentablemente
en algún momento te tocó sufrirlo, ojalá que nunca te toque si no te tocó. Sí, ya me tocó. Es parte de la vida, pero también yo digo una cosa, si Chicago logra tener cierta coherencia y cierta unión y cierta ¿cómo te puedo decir? Como no han venido hasta ahora acompañando a los socios en las obras, yo pienso que no está lejos un Chicago mejor, Esperemos que la suerte nos cambie en el fútbol y esperemos que otras cosas, que los otros proyectos que tenemos en mente se puedan realizar, que no es solamente esta comisión directiva, te vuelvo a decir, hay 2 o 3 grupitos de socios que laburan muy bien, algunos que fueron muy dirigentes y que nos vienen acercando proyectos de los cuales nosotros analizamos y algunos los tomamos a la par de ellos y trabajamos juntos. Ojalá, Mario. Si eso lo hace Chicago sí. Tiene futuro. Ahora, si nos peleamos, al diablo con todo. Ojalá que sea así como vos decís. Un abrazo grande, Mario. Un abrazo para ustedes, muchachos, y gracias por la entrevista. Y bueno, todo esto, yo no soy de salir a hablar mucho por radio, pero Pablo se lo merecía. Pablo Olmos se lo merecía. Los agradecidos somos nosotros, Mario. Muchas gracias. Hasta luego. Mario Silvestre, sí, coordinador general amateur de fútbol, vocal también de la comisión, dando un poquito la palabra oficial, sí, de parte del club. El Verdinegro, un periódico hecho radio. Muy bien, tuvimos la palabra de Mario Silvestre. Me quedo con una frase, además de todo lo que dijo, ¿no? De su también visión histórica de lo que es de aquel Pablo de barrio, sí, del barrio de Mataderos. Se nos fue el director de orquesta y utilizó la palabra unión, ¿no? Que también lo utilizamos. Y sobre el final, esa especie de unión, sí, porque es cierto. En la teoría suena bárbaro y en la práctica es un poco más difícil. Es más difícil en Nueva Chicago. Pero está ahí ese tal vez germen, idea, dando vuelta en este tan cortísimo plazo, porque esto es muy reciente. Claro. La pérdida de un elemento importante. Bueno, al final... Marce, nos vamos a ir yendo y vamos a dar las últimas 2 informaciones, ¿sí?, que tenemos. Todo suyo, Agustinis, dele para adelante. ¿Por cuál quiere arrancar? Vamos con el fútbol femenino primero. El fútbol femenino se sorteó la primera C del fútbol femenino, que serán, el formato del torneo serán 2 zonas. Una zona de 11 equipos, la cual integra Chicago, y otra zona de 12 equipos, las cuales luego de la fase regular del ida y vuelta del todos contra todos, sí, se jugará una fase final, el cual otorgaría un ascenso a la primera B del fútbol femenino. Bien. Chicago integra la zona A junto a Sportivo Italiano, Luján, Talleres Remedio Escalada, Quilmes, Juventud Unida, Armenio, Canning, Arsenal y Tigre. Y la primera fecha jugará como visitante ante las de Victoria. Muy bien. Y la otra información que tenemos, que es un poquito, no es de las buenas justamente, es la confirmación de la lesión de Stefano Calegari, ¿sí? No va a estar para el partido del día sábado. Tampoco iba a estar para el partido ante Almirante. No, si se llegaba a jugar tampoco iba a estar, porque la lesión es de la semana pasada. Se termina de confirmar una lesión, un desgarro en el sóleo, así que va a tener para unos días más. Calculo que recién para el partido frente a Morón puede llegar a estar en condiciones de poder volver. Se suma a la lista de Mauro Ortiz, Gustavo Fernández, Leo Díaz, Franco Cortés. Hay unos cuantos. Una larga lista de lesionados. Así que bueno, amigo, ¿le parece que nos vayamos? ¿Sí? Nos estamos yendo con un programa distinto hoy, ¿sí? Un programa obviamente que iba a ser distinto y sin lugar a dudas sentido por todos nosotros.
Abrazo enorme para todos los que están del otro lado, abrazo para, obviamente, como dijimos, a pesar de, apenas arrancamos el programa, para la familia de Pablo y para su memoria, este programa que hicimos en el día de hoy. El abrazo verdinero de siempre.